Hola familia de la UNED, mentes curiosas y despiertas. Vamos a empezar con el tema 3, que se trata de la variabilidad y forma. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo llevamos? ¿Lo llevamos bien o con la que habéis hecho un lío? Pero nada, facilito, ¿eh? Bueno, hoy no hay más preámbulos, lo vamos a ir viendo todo poco a poco, como siempre. Un papelito a la vera, el papelito de la fórmula, para apuntártelas todas. Y el formulario también al ladito, ¿vale? Que vamos a ir mirando la fórmula en el formulario. Y bueno, esta es la tabla que hicimos en el tema anterior, ¿vale? Vamos a seguir con ella para seguir calculando los distintos tipos de, mm, de cálculos, que valga la redundancia, ¿no? Voy a empezar explicando lo que es la variabilidad, la desviación media, la amplitud total, la varianza, la desviación típica, después el coeficiente de variación. Voy a explicar lo que son la varianza y la desviación típica en datos sueltos. Luego el tema de la medida de forma, ¿vale? Que es el índice de simetría de Pearson. El de Fisher, como no se utiliza, prácticamente no se utiliza, nunca lo pone, pues no lo... está la fórmula en el formulario y demás, y sería como sustituir y poco más. Entonces, siempre que nos van a pedir un índice de simetría, la mayoría de las veces va a ser, vamos, Pearson, por lo que cuentan las malas lenguas de otros profesores, de otros años. Yo no soy profesor, yo soy alumno, pero bueno, por lo que yo voy viendo por ahí. Después explicaré lo que es el diagrama de caja, ¿vale? Y luego un tema muy importante, que son las puntuaciones diferenciales y típicas, ¿vale? Que esto nos va a servir para más adelante. Y el tema de la puntuación típica, ¿vale? Entonces, va a ser un tema completito. Y bueno, como seguimos con el uso el mismo tipo de tablas que el tema anterior, pues lo que he hecho ha sido copiar la tabla, ¿vale? Para tenerla ya con los datos que nos van a hacer falta para este tema. Y así pues me evito, primero, estar perdiendo el tiempo con la calculadora, y segundo, pues que haya algún error de traspasar un dato de un sitio a otro, porque bueno, ya me pasó en el tema anterior con la media, que puse que era 11,33, ¿vale? La media salía 11,25, pero fue un error a la hora de traspapelarlo de un sitio a otro. Con estas cosas tenéis que tener también mucho cuidado a la hora de hacer el examen, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la misma tabla, ¿vale? Del tema anterior, en el que repaso un poquito, ¿vale? Los conceptos de la tabla, en el que nuestra variable son los intervalos en años, ¿vale? Acordaros que era un año de antigüedad trabajando en una empresa, lo cogimos así como ejemplo, ¿vale? Y la frecuencia son la cantidad de veces que se repite ese dato nuestro, ¿vale? Entonces, para el caso, la cantidad de es como equivale como a persona. Una cantidad es una persona, ¿vale? Como una unidad de cantidad de es una persona. Entonces, por eso aquí tenemos 4 personas, 11 personas, 17 personas, 7 personas, una persona. Vale, este era nuestro punto medio, este era nuestro intervalo, que siempre trabajamos con límites exactos, ¿vale? Límites exactos. Esta era nuestra frecuencia absoluta, acordar la cantidad exacta que hay de cada intervalo. Esta era la frecuencia absoluta acumulada, ¿vale? Porque vamos sumando, y esto es lo que nos decía, pues si cogemos este dato de aquí, pues sabemos que hay 32 personas de aquí hasta atrás, ¿vale? Vale, y luego teníamos la frecuencia relativa absoluta, que era el PI, P minúscula I, y la frecuencia relativa acumulada, que era el P sub A, que eso eran los tantos por uno, y el acumulado, ¿vale? El que si eso se multiplicaba por 100, pues nos daba el porcentaje. Tanto por ciento para este intervalo, tanto por ciento para este intervalo, ¿vale? Y eso es un poco el resumen de... Bueno, también vimos lo que era la medida de tendencia central, que era la media, la moda, la mediana, y los índices de posición,
que es el tema de los percentiles, ¿vale? Vimos lo que era el percentil, lo que era el cuartil, lo que era el decil, y vimos que decil percentil 50 era lo mismo que decir decil 5, que era lo mismo que decir cuartil 2 y que era lo mismo que decir la mediana, porque era la mediana es el dato que nos dejaba por arriba y por abajo exactamente la mitad de los datos. Y los percentiles, cuartiles, deciles y esta familia se refiere a los datos por debajo. Acordaros que lo repetí 500.000 millones de veces. Por debajo. Los percentiles por debajo. Y nos la van a jugar preguntándonos por lo que hay por arriba, ¿vale? Así que andaros con eso. O sea, tenéis un poquito de vista en eso. Y bueno, pues ya empiezo con lo que es el tema, ¿vale? Lo primero que voy a explicar es la variabilidad, el concepto de variabilidad y de dispersión de los datos. La variabilidad es la cantidad diferente de diferentes datos que nos podemos encontrar y la dispersión es cómo se recogen a lo largo de todo lo que es la gráfica, ¿vale? Entonces, yo he traído aquí una gráfica que está en el libro, he traído como la gráfica resumida, ¿vale? No la iba a ser entera, pero bueno, vale, la tengo aquí. Y entonces esta es la figura 3.1 del tema 3, ¿vale? Esta es la gráfica. Para que lo veamos más claro ahora mismo, ¿vale? Voy a coger y voy a quitar así, con otro folio que seguramente me hará falta. Voy a tapar esta parte de aquí de arriba, ¿vale? Vale, aquí tenemos lo que son las gráficas. Lo primero, esto es un histograma, ¿vale? Ya lo tenemos que ir viendo, que ya lo vimos en el tema anterior, en el primer tema. Los histogramas, pues, son las representaciones gráficas de los intervalos, ¿vale? De las variables que pertenecen al intervalo. Entonces, aquí tenemos los puntos medios de cada intervalo. Y si los unimos, pues nos daba el polígono de frecuencias, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Con esto, lo que quiero decir, que aquí lo que estamos viendo es que es una distribución simétrica. ¿Por qué? Porque nos deja la mitad de los datos a un lado y la mitad al otro, ¿vale? Se ve simétrica. Entonces, eso quiere decir que en el punto medio, aquí, coinciden la moda, la mediana y la media, ¿vale? Para que sea simétrico. ¿Cómo vemos la variabilidad? Porque claro, tenemos aquí el mismo tipo de simetría, ¿vale? Que son simétricas, no hay simetría ni positiva, que serían los datos por aquí, ni asimetría negativa, que serían los datos por aquí, ¿vale? Pero vemos que tiene la misma simetría, pero tiene distinta variabilidad. ¿Por qué? Porque aquí en esta primera los datos son mucho más variables que en estos, o sea, pueden variar más. La dispersión de los datos aquí es mayor que aquí, que están más concentrados, ¿vale? Eso es de lo que se trata un poco el tema de la variabilidad, ¿vale? Entonces, tendríamos lo que es la desviación media, ¿vale? Que si nos vamos aquí al libro de la fórmula, tenemos que la desviación media en el tema 3, página 4, medida de variabilidad de forma, medida de variabilidad, ¿vale? La desviación media es el sumatorio del punto medio menos la media partido de n. Esto quiere decir que es lo que se nos desvía cada dato de la media, ¿vale? Lo que se nos desvía, si la media está aquí, pues lo que se me desvía cada dato para acá o para acá, ¿vale? Puede ser positivo o puede ser negativo. Si se me desvía de forma negativa, se me desvía hacia aquí, y si es positivo, hacia aquí, ¿vale? Como el cero en la escala de medida de siempre. Vale, ahí tenemos lo que es esto. Esto no lo suelen pedir en los exámenes, ¿vale? Pero yo lo explico, pues como está ahí, pues habrá que explicarlo. Vale, entonces, ahora volvemos a lo que es la tabla, porque, bueno, antes de esto, es interesante calcular lo que es la amplitud total o rango, ¿vale? Entonces, fijándonos en la amplitud total o rango, quiere decir cuántos datos hay desde el más bajo hasta el más alto.
y te dice pues el número de datos que hay. O sea, sería de signo n, pero saber entre qué datos se mueve n, ¿vale? Entonces, si nos fijamos aquí en la tabla nuestra, y ya empezamos con la tabla, ¿vale? Lo primero que vamos a calcular es la amplitud de rango. Vale. Pues claro, si sabemos que la amplitud es lo que hay entre el dato más bajo y el dato más alto, pues tendremos que restarle el dato más bajo al dato más alto y nos va a dar la amplitud. Entonces nos vamos a nuestra tabla y aquí lo que estamos hablando es de la x. Entonces nuestra amplitud sería restarle el dato más bajo, que sería el más bajo. Lo voy a poner aquí. El bajo es igual a 6 y el alto es igual a 18. Por lo que aquí la amplitud del rango sería igual a 18 menos 6. ¿Estamos? Entonces quiere decir que la amplitud es 12. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los datos se mueven entre el valor 6, que hay entre el valor 6 y el 18, ¿vale? Aquí hay 12 tipos de datos diferentes. Puede estar 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, ¿vale? Ahí tenemos, eso es lo que quiere decir la amplitud del rango, ¿vale? Ahora ya vamos a empezar con ejercicios ya más potentes, ¿vale? Como es el tema de la varianza. Empezamos. Varianza. La varianza la conocemos como S sub i cuadrado, ¿vale? Y la fórmula, que ahora voy a explicar las fórmulas con el formulario, ¿vale? Pero la fórmula, la que yo suelo usar y con la que mejor me ha ido, ¿vale? Es el sumatorio de n sub i n sub i por x sub i, el nichi, pero con la chi al cuadrado, ¿vale? Esto se supone que está en paréntesis, no es el sumatorio de ni por x después, no. Cojo la columna nx cuadrado y la de y lo multiplico y luego lo sumo, ¿vale? Y esto pues se divide entre n y se le resta la media al cuadrado, ¿vale? Vamos a verlo en el formulario. Vale, aquí tenemos la fórmula de la varianza, ¿vale? Como he explicado antes en otros temas, para datos agrupados, que son las tablas, nos tenemos que fijar quién tiene n sub i y quién tiene p sub i, ¿vale? Porque los que no tienen ni n sub i ni p sub i se usan para los datos sueltos. O sea, estas dos de arriba, que no tienen ni n sub i ni p sub i, se usan para datos sueltos. Y estas tres de abajo, ¿vale? Se utilizan para los datos agrupados, ¿vale? En este caso, yo he utilizado esta fórmula. Depende pues, de lo que nos den en el problema. Si os fijáis aquí, los datos, las variables son las mismas, ¿no? Esta NI, esta la media, esta X sub i, N, ¿vale? En realidad en la tabla, cuando montemos la tabla, podremos coger cualquiera de las dos, porque realmente cualquiera de las tres nos va a dar el mismo resultado. ¿Qué pasa? Que si en la tabla no nos dan el N sub i, pero nos dan el P sub i, pues usaríamos esta. No obstante, si te gusta usar esta o la otra, pues bueno, pues puedes hacer el paso que ya explicamos cómo, de pasar el P sub i a N sub i, que era N sub i es igual a N por P sub i. Que acordaros que esta era la misma fórmula que se utilizaba en las poblaciones en equilibrio, ¿vale? Entonces nosotros vamos a usar esta.
Puedes usar la que quieras, ya te digo, estas dos, pues bueno, la que te resulte más cómoda a ti a la hora de hacer la tabla. A mí la que más me gusta es esto. Vale, ya teniéndolo claro, lo que tendremos que hacer es, como nosotros necesitamos la x cuadrado, vamos a hacernos una columna con x cuadrado, ¿vale? Y entonces vamos multiplicando. 6 por 6, 36, o sea, 9 al cuadrado, o sea, 6 al cuadrado 36, 9 al cuadrado 81, 2 al cuadrado 144, 15 al cuadrado 225, 18 al cuadrado 324, ¿vale? Y ahora nos hacemos otra columna, ya tenemos esta, y ahora nos hacemos otra columna con la multiplicación. N sub i por x al cuadrado. Entonces multiplicamos esta columna de aquí, n sub i, por esta que acabamos de calcular. Entonces sale 4 por 36, 144, 11 por 81, 891, 17 por 144, 2448, 7 por 225, 1575 y 1 por 324, 324. Hacemos el sumatorio y el sumatorio nos sale esto, 5382, que es esto. Esto, el sumatorio entero, es 5382. Lo repito. Primero calculamos una columna para x cuadrado. Y luego otra columna con la multiplicación para luego poder hacer el sumatorio, que es esta, y el sumatorio. Y ahora pues vamos sustituyendo en la fórmula, ¿vale? Entonces, esto nos quedaría que la varianza, es igual al sumatorio de n por x cuadrado, que es 5382, ¿vale? Que lo dividimos entre n, que era el número total, la cantidad de total, ¿vale? Que es 40, y que esto le restamos la media, que ya la calculamos en el otro tema, que es 11,25, por eso lo tengo que apuntar, ¿vale? 11,25. Y esto sale 7,99, que al redondeo es 8. 8 es nuestra varianza. Y de la varianza sacamos la desviación típica. Porque la desviación típica, que es Sx, es igual a la raíz cuadrada de Sx cuadrado. Ya hemos calculado Sx cuadrado, que lo tenemos aquí. ¿Vale? Pues entonces nos queda que S de x es igual a la raíz cuadrada de 8, que es igual a 2,83. Acordaros que ya calculamos lo que era les he explicado antes lo que era la varianza, que era la dispersión de los datos, ¿vale? O sea, aquí ya tenemos pues calculado muchas veces, ¿vale? Hay que andar con ojo, porque los problemas nos van a pedir por una, pero a lo mejor nos dan a la otra, ¿vale? Diciendo, pues sabiendo que tenemos una desviación típica de tal, calcúlame cuál. Y en cuál, en la fórmula de cuál, va a estar incluida la varianza. Entonces tú vas a tener que ser consciente de que te están dando una cosa, pero que te están pidiendo la otra. O al contrario, va a haber alguna fórmula que haya que poner la desviación típica, pero te van a dar la varianza. Entonces van a jugar ahí a despistarnos. Hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Qué significa
¿Qué significa esto de la varianza? Pues significa cómo de variables son los datos. Esto es cómo variables son los datos. ¿Vale? Y esto quiere decir que se agrupan. ¿Vale? Esto quiere decir que se agrupan muchos datos cerca de la media. ¿Vale? Es decir, si la media son, hemos dicho, 11,25, quiere decir que la mayoría de los datos se agrupan a una distancia de 2,83 con respecto de la media. A lo largo del 2,83, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Por ejemplo, hay una cosa interesante que es que en los test de inteligencia, ¿vale? Se considera que cuando la desviación típica es de 2 puntos, cuando la desviación típica es igual a 2, por debajo de la media de la población, se considera que es una discapacidad intelectual. Entonces, para este tipo de cosas se utilizan las desviaciones típicas, para ver cuánto me he desplazado de la media con respecto a la media, para ver si estoy dentro de lo normalmente establecido o me salgo de lo establecido, y entonces pues puede haber algo que mirar, ¿no? Vale, ya hemos visto la amplitud de rango, la varianza y la desviación típica. Esto es muy importante porque esto lo vamos a ver esta en la sopa, pero ya estás viendo que es muy fácil. Es que realmente es muy fácil. Tienes tu fórmula, que ya la tenemos identificada, nos hacemos nuestra columna para el cuadrado, nos hacemos nuestra columna para la multiplicación y hacemos el sumatorio y sustituimos. Y luego la desviación típica es tan sencillo como hacer la raíz. La dificultad en esto, repito, es en que van a preguntarnos por una y nos van a dar la otra. Entonces hay que tener claro que la varianza es sx cuadrado, que la desviación típica es sx. Punto. Y saber que si me piden una, que use esa y que me ande con ojos porque van a ir a pillar. ¿Vale? Siguiente cosa. El coeficiente de variación. El coeficiente de variación coeficiente de variación. El coeficiente de variación, ¿vale? Lo que nos va a decir es cómo de variables son los datos. ¿Vale? Hasta el 30%, esto nos va a dar un porcentaje, ¿vale? Hasta el tanto por ciento nos va a dar, hasta el 30% se considera que la variación es pequeña, ¿vale? A partir de ahí ya se tiene más en cuenta pues, una variación mayor. Entonces, aquí tenemos que el coeficiente de variación, vamos a mirarlo en la tabla, en la gráfica, o sea, lo diré en la fórmula del formulario. El coeficiente de variación es igual a la desviación típica partido por la media. ¿Ves? Esto es un ejemplo de lo que decía antes. A lo mejor nos dice, teniendo en cuenta en esta tabla de datos, tenemos una varianza que equivale a tal. ¿Cuál sería el coeficiente de variación? Sabiendo que la media es esta. Vale, pues te dan la varianza, pero es la desviación típica. Y ahí es donde hay que tener cuidado, ¿vale? Entonces, el coeficiente de variación, que es la desviación típica partido de la media. Aconsejo que cuando vayáis redactando las fórmulas, que lo hagáis como si fuera una partitura, ¿sabes? Que no digamos 2, sino que entonemos. Entonces, que aquí no digas sx partido de x, no, aquí di el coeficiente de variación es igual a la desviación típica
entre la media, ¿vale? Porque así se nos van a ir quedando mejor los conceptos. Pues ya está. Para el coeficiente de variación de nuestra tabla, ¿qué necesitamos? La desviación típica, que ya la tenemos, y por 100, perdón, que se me ha olvidado aquí el por 100, porque es un porcentaje, ¿vale? Si la dejáramos sin el 100, nos da un tanto por 1. Multiplicándolo nos da el porcentaje, pero en este caso lo que nos interesa es el porcentaje, ¿vale? Entonces, 2,83 partido de la media, que era 11,25%. Y esto nos da igual a 25,16%, ¿vale? Esto quiere decir cómo de variables son los datos. Los datos son un 25%. Hay una variabilidad del 25% entre ellos, ¿vale? Como es menor que 30%, se considera que hay baja variabilidad, ¿vale? Ahí estamos. Pues nada más que hay que decir sobre esto. El tema de la cuasi varianza, que también sale ahí en el formulario, eso yo ni he visto preguntas y según las malas lenguas, que son, más cuando me refiero a malas lenguas, me refiero cariñosamente a algunos profesores de la UNED que yo sigo, ¿vale? Cariñosamente. Vale, pues según las malas lenguas, la cuasivarianza no va a examen. Vale, hemos visto la varianza y la desviación típica de datos agrupados. Ahora vamos a ver la varianza y la desviación típica de datos sueltos, ¿vale? Como tienes que tener tu formulario ahí a la vera, pues lo vas a abrir, te vas a ir otra vez y vas a mirar los datos sueltos cuáles son, ¿vale? La fórmula, que son las dos que había arriba primera y las tres de abajo eran las que son las de las tablas, ¿vale? Entonces, vamos a imaginarnos que nos dan de datos sueltos el 3, el 1, el 2, el 0 y el 4. Vale, y ahora tenemos nuestra fórmula para la varianza, que es la que no tiene XI, NI ni PI, acuérdate siempre de eso, ¿eh? Datos sueltos, ni 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 PI, porque ahí no hay frecuencias de nada. Vale, entonces tenemos que la fórmula es el sumatorio de x cuadrado, xy cuadrado. Xy cuadrado es cada uno de nuestros datos, ¿vale? Que lo partimos entre el número total y le restamos a ello la media al cuadrado. Vale, en este caso, lo primero que hay que hacer sería la media, ¿no? La media, ¿cuál? La media de datos sueltos, que es el sumatorio de xy partido de n, ¿no? O sea, sumarlos todos y restarlos entre el número total. Entonces, esto sale que son 4 más 6, 10, partido de 5, quiere decir 2. Es nuestra media. Vale, pues ya tenemos la media. Y ya pues lo tenemos todo. Entonces aquí es sustituir. Entonces aquí tenemos que la varianza, acordar de nombrarlo siempre para no perderlo, es igual al sumatorio de los cuadrados, es decir, 3 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 4 al cuadrado, partido del número total, que son 5, menos la media, que es 2. Y esto sale, por casualidades de la vida, 2, que es nuestra varianza. Vale, ahora sabemos que
como queremos calcular ahora la desviación típica del dato suelto, pues sabemos que la desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza, que es igual a la raíz cuadrada de 2, que esto es igual a 1,41. Es nuestra desviación típica. Es decir, si la media es 2, pues más o menos lo que se va, la mayoría de los datos están ahí, en el 1,41. Es lo que quiere decir, más o menos, lo que se desvían los datos de la media. ¿Vale? Pasamos a otro tema del apotema. Que ahora vamos a ver las medidas de forma. Vale, en las medidas de forma lo que vamos a ver son las simetrías, ¿vale? Es la forma que tiene la forma que tiene la gráfica, ¿no? Entonces sabemos que está la simetría positiva, que está la simétrica y que está la negativa, ¿vale? Lo vuelvo a poner aquí para que se nos quede. Positiva, la que tiene forma de P. Simétrica, la que es una campana de Gauss. Y negativa, la que empieza con el menos y sube, ¿vale? Esas son nuestras formas de la gráfica. Aquí están los datos más bajos, hay más cantidad de datos en los valores bajos, más datos en valores bajos y aquí hay más datos en valores altos, ¿vale? Acordado. Pregunta de examen de 1000 formas, ¿vale? ¿Cómo averiguamos si es así o si es así? Pues con nuestro simpaticísimo y queridísimo y temidísimo para algunos amigo Pearson. Entonces vamos a tener lo que viene siendo y llamando el índice de asimetría de Pearson. Pearson. O como se escriba. Bueno, se conoce, ahora vamos a ver la formulita en el formulario. Se conoce como AP, no se complican mucho con los nombres, ¿vale? Asimetría de Pearson. Ahora lo mido, ¿vale? Lo miro ahí en el formulario. Que es la media menos la moda partido de la variable. Desviación típica. Vale, nota la varianza a lo mejor. Para tal, una varianza de tanto. ¿Cuál es el índice de asimetría de Pearson? Pues tócate el cojón como ponga la varianza aquí. No, está la desviación típica a la raíz. Hay que tener mucho cuidado porque son unos cabrones, porque como son tan sencillos los ejercicios, pues tienen que jodernos de alguna manera. ¿Cómo nos joden? Dándole la vuelta a los datos. Así es que ya sabéis que si la fórmula nos dice lo que hay de aquí para abajo, que ya tienes que saber que es el percentil, pues ellos nos van a pedir lo de arriba. Que si la fórmula nos da la desviación, no está metida la desviación típica, pues tranquilo, que ellos te van a dar la varianza, ¿vale? Entonces, como hay que estarse al loro con estos temas, porque vienen a por todas, ¿vale? Entonces, vale, vamos al formulario. La miramos en el formulario. Vale, ya vamos a ir terminando casi. Porque ya nos queda poquito. Ya lo que nos queda es el diagrama de caja. Vale. Entonces aquí tenemos las medidas de forma, índice de asimetría. Pearson, ¿vale? Fisher casi nunca lo preguntan. Casi nunca lo preguntan. Pero ya veis que la única dificultad que quizás hubiera en Fisher es que como la varianza, o sea, sí, como la varianza es al cuadrado, ¿ves? Al cuadrado, aquí ese de x al cubo sería tan sencillo como si lo queremos hacer asegurándonos, ¿vale? Tú haces la raíz cuadrada de la varianza para tener así la desviación típica,
que está en ese sin cuadrado. Y esto, la desviación típica la multiplica al cubo. Porque si la varianza es elevada al cuadrado, la desviación típica, esto que tenemos aquí abajo, ¿vale? Sería elevarlo al cubo. Y este que tenemos aquí abajo sería elevarlo a la cuarta, ¿vale? Pero el índice de Kurtosi yo aviso que no lo piden. Y porque es que es muy sencillo, ¿sabes? Es muy sencillo porque tienes el X y lo único que tienes que... Te lo podrían pedir para que calcules la varianza o para que calcules la desviación típica y a partir de la desviación típica eleve a la cuarta, en fin. Pero que esto no lo suelen pedir. Se centran más en la simetría de Pearson, ¿vale? Que es igual a la media menos la moda partido de la desviación típica. Clarísimo, hay que tenerlo clarísimo, clarinete, ¿vale? Pues vamos allá. Me veo hoy como más estrecho, no sé por qué. Pues vamos a ir sustituyendo. El índice de simetría de Pearson es igual a la media, que ya la hemos visto antes, que era 11,25. Menos la moda, que ya vimos que era 12. ¿Por qué era 12? Porque era el valor que más veces se repetía. 17, 12, el intervalo. Entonces 12. Partido de la desviación típica, que la hemos calculado antes, que la desviación típica era 2,83, ¿vale? Que lo tengo aquí apuntado también. Como sabía que iba a hacer falta, lo tengo ahí también apuntado. 2,83. Por eso es bueno que lo vayamos apuntando todo al lado de la tabla, porque luego a la hora de repasar el ejercicio, si vemos que no nos cuadra con las soluciones, pues lo tenemos aquí rápido y decir, ostras, pues igual me equivocaba en esto, ¿sabes? Más sencillo. Y esto, queridos amigos, sale negativo, porque sería menos 0,27, ¿vale? Esto significa que hay una simetría negativa y significa que se encuentran más datos en la parte baja, en la parte izquierda. O sea, claro. Entonces, lo que estuvimos viendo ayer es que me tiré 7 horas aquí para ver si era positiva o negativa, ¿vale? Se podía comprobar haciendo el índice de asimetría de Pearson y comprobamos que efectivamente la simetría es negativa. Así es que, bueno, pues mira, ni tan mal. Vale, después del índice de asimetría de Pearson, ya queda poquito por explicar, ¿vale? Vamos a hablar de lo que son los diagramas de caja, ¿vale? Diagrama de caja. Vale, aunque en el libro y demás lo representa como una cosa así, ¿vale? En vertical. A mí me gusta más, manía, en horizontal, ¿vale? Y ahora os explico qué es el diagrama de caja. Vale, imaginaros que aquí están nuestros datos, todos nuestros datos, ¿vale? Y entonces, esto significa lo siguiente, ¿vale? Aquí, vamos a tener nuestro cuartil 1. Y aquí, nuestro cuartil 3. ¿Vale? Esto es lo mismo que el percentil 25 y esto es lo mismo que el percentil 75, que ya debería de saberlo. Y este de aquí es nuestra mediana o el cuartil 2 o el percentil 50. Esa es la caja y esto de aquí se llama bigote.
Y de aquí a aquí y de aquí a aquí hay el 25% de los datos. ¿Vale? Esto es lo que significa. Es el diagramita de caja. Entonces, aquí lo que se trata de explicar es primero saber la mitad de los datos, el 50%, que están más pegaditos a la línea de la mediana, ¿vale? O sea, los que están más centraditos, los 50% de los datos que están más centraditos. Para esto es interesante que conozcamos lo que es la amplitud intercuartil, ¿vale? La amplitud intercuartil, que también está ahí en la fórmula, pero en el formulario, pero es que es tan sencillo que es que no hace falta ni mirarlo. ¿Qué es la amplitud intercuartil? Pues esta distancia de aquí. La distancia que hay entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces, ¿cómo se calcularía? La amplitud intercuartil es igual al cuartil 3 menos el cuartil 1. Que ya tendréis que saber que esto es igual al percentil 75 menos el percentil 25. ¿Vale? Entonces te pueden decir, ¿cuál es la amplitud intercuartil para nuestra tabla? Pues tendrías que calcular el percentil 25, tendrías que calcular el percentil 75 y hacer la recta 75 menos el 25 y te sale lo que hay dentro. ¿Vale? Es eso. Entonces, si a nosotros nos quisieran decir que esto no lo suelen preguntar, ¿vale? Según dicen las malas lenguas. Pero si lo preguntaran, hay una fórmula en el formulario, ¿vale? Que dice que el límite superior es igual al cuartil 3 más la amplitud intercuartil por 1,5. ¿Vale? Que está aquí, ¿vale? El límite superior y el límite inferior. Ahí tenéis los dos. Voy a hacer uno de los dos porque son iguales, ¿vale? Lo único que habría que cambiar es el cuartil que vamos a usar. ¿Vale? Entonces, esto se refiere a calcular del límite superior cuál es este dato de aquí, ¿vale? Y el del límite inferior, este dato de aquí. Vale, entonces tendríamos que el límite superior es igual al cuartil 3, que habría que calcularlo, la amplitud intercuartil, que es esta, ¿vale? Que por eso he cogido esto un poco para que se vea también cómo se calcula la amplitud intercuartil. Y lo multiplicas por 5 y te da un número y ya sabes que ese número es el valor de x que pertenece ahí. Vale. Imagínate que, por ejemplo, que te dieran el límite superior que fuera igual al 20, que no estamos en la tabla esta, ¿eh? Ahora no estamos en nuestra tabla. Tú imagínate que te dan un límite en un problema, te dan el límite superior es 20. El cuartil 3 es igual a 16. Y ahora te preguntan, ¿cuál sería la amplitud intercuartil? Y esto lo hace para ver si sabes despejar las fórmulas, ¿vale? Entonces tenemos que la amplitud, tenemos aquí esto, tenemos esta fórmula, ¿vale? Y nosotros queremos dejar este suelto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como está multiplicando, lo primero que vamos a quitarnos es la suma, que es lo que nos molesta. Entonces se quedaría en un primer instante,
se quedaría como el límite superior, como este está sumando aquí, que aunque no lo ponga tiene un más delante, pasa restando, menos el cuartil 3, que es igual a la amplitud intercuartil por 1,5. Y ahora el 1,5 sí me lo puedo llevar más fácil, entonces sería que el límite superior, yo lo que haría sería directamente resolvería esto y luego lo dividiría, vamos a hacerlo así, lo dividiría entre el 1,5. Como tengo el límite superior, que me lo han dado que es 20, menos el límite inferior, que es 16, o sea, menos el cuartil 3, que es 16, y esto sería igual a la amplitud intercuartil por 1,5. Entonces esto sería 4 partido de 1,5 sería igual a la amplitud intercuartil, que esto es igual a 2,67. ¿Vale? No tiene misterio, no tiene complicación. Eso, saber despejar. Sabiendo despejar, pues ya está. No creo que lo pregunten, pero si lo preguntan, pues mira, ya lo tenemos también. Ya, lo último, y no por ello lo menos importante, sino que yo creo que es hasta lo más importante, ¿vale? Voy a explicar lo que son las puntuaciones diferenciales. Puntuaciones diferenciales y típicas, ¿vale? Esto está en la página 127 del libro, ¿vale? Vale, con respecto a las puntuaciones diferenciales y las puntuaciones, tenemos tres tipos de puntuaciones. Tenemos la puntuación directa, ¿vale? Que un ejemplo de puntuación directa es, si yo hago un examen, la nota que he sacado yo. Imagínate que yo he sacado en el examen un 9. Porque sí, porque lo valgo. Pues esa sería la puntuación directa, 9. Luego tenemos la puntuación diferencial. La puntuación diferencial es la puntuación directa, la mía propia, es decir, la puntuación directa que se le resta a la media. O sea, sería la media menos mi puntuación directa. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo la media del examen es un 7 y mi nota es un 9, ¿vale? Pues resultaría que la puntuación diferencial sería 2, ¿vale? Que es lo que se me va de la media, lo que se me desvía de la media. A estas dos, ¿vale? Dependen de la variabilidad de la variable, valga, de la variable, lo diré, que dependen de la unidad de la medida, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir que yo me he desviado, hay una diferencia, una puntuación diferencial de 2, refiriéndonos a unas notas sobre 10, que sería como mucho, ¿no? Que decir que tengo una puntuación diferencial de 2 kilos con respecto al peso. Entonces, si la media del peso está en 60 y yo peso 80, pues que me desvíe 2 no es tanto. ¿Sabes? Entonces, el problema de esto es que no nos permite comparar los resultados de variables diferentes en las que estén como muy...
que una sea con unos muy poquitos valores y otras tengan con muchos valores. Ese es el problema de la directa y la diferencia, que no nos permite la comparación. Y para esto, ¿qué se inventaron? Pues se inventaron pues las puntuaciones típicas. ¿Vale? La típica. Que la típica es muy importante porque sí nos va a permitir esa comparación entre variables, porque lo que nos va a hacer es relativizarlo, el dato, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería nuestra puntuación típica? Pues sería la propia puntuación diferencial, ¿vale? Que sería el XI menos la media. Y eso se divide entre la desviación típica. Por eso se pueden comparar resultados de medidas distintas, ¿vale? Se pueden comparar las notas con el peso, con la altura, con el coeficiente intelectual. Porque estamos corrigiendo esas diferencias gracias a la desviación típica, ¿vale? Entonces, tendríamos que esto sería igual a... Bueno, en este caso pues no lo tenemos porque no sabemos cuánto es la desviación típica, pero vamos, porque es un ejemplo que he puesto yo para explicarlo. Pero vamos, este sería el caso, ¿vale? Ahora, vamos a hablar de la puntuación típica, pero de nuestra tabla. Típica, ¿vale? Aquí, si nos vamos al formulario, ¿vale? Y la tenemos aquí, ¿vale? Puntuaciones típicas. Nosotros lo que vamos a usar es esta. ¿Por qué? Porque esta, ¿cuál era? Ya lo hemos visto antes. Esta era la diferencial, ¿vale? Diferencial y típica. Diferencial y típica, ¿vale? Te lo pones ahí, diferencial y típica, no la cagues. Te digo que de todas maneras estas cosas no suelen preguntar. Pero bueno, es bueno saberlo. Entonces, tenemos que la puntuación típica que se representa con z de x es igual. Que podríamos decir que es igual a la puntuación diferencial, pero bueno. A x subir menos la media partido de la desviación típica, ¿vale? Imaginámonos que aquí nos dicen que un problema fuera. ¿Qué puntuación típica, que z de x, tiene el valor directo de la puntuación nueve? Esta, ¿vale? Nos van a preguntar por la X. Pues ¿cómo lo haríamos? Tenemos nuestra fórmula, z de x es igual a x 9 menos la media 11,25 dividido entre la desviación típica 2,83. Y esto es igual a menos 0,8. Menos 0,8. Y puede dar un valor negativo, porque se refiere a lo que nos estamos moviendo de la media. Claro, esto es negativo y esto es positivo, ¿vale? Porque esto es una cosa que se compara con la media. Y bueno,
Las propiedades de las puntuaciones típicas, ¿vale? Que esto siempre es así. Siempre es así. Es que la media es igual a 0. ¿Vale? Te pueden preguntar, ¿cuánto equivale a cuánto es el valor de la media en una puntuación típica? Te van a poner varios valores y tú tienes que decir 0. ¿Por qué? Porque este es nuestro punto 0, porque es nuestro punto de referencia sobre el que vamos a tirar para adelante o para atrás. Entonces la media siempre es 0. La varianza siempre es 1. Y como 1 al cuadrado es 1, o sea, y como la raíz de 1 al cuadrado es 1, la desviación típica también es 1. Y esto es importantísimo, porque esto puede ser una pregunta de teoría del examen, ¿vale? Y señores, con esto hemos terminado el tema 3. Ya hemos visto más de la mitad del temario de la estadística. Yo creo que por ahora pues, no ha sido tan complicado. Y bueno, en verdad está interesante, entretenido, sobre todo cuando ya llevas mucho rato estudiando, para quitarte un poquito de la cabeza. Con esto que hemos hecho, hemos terminado ya el primer tipo de tabla, ¿vale? Lo que quiere decir que en el tema 4 avanzaremos a la segunda tabla, ¿vale? Hasta aquí hemos trabajado con una variable y a partir del tema 4 pues vamos a poner la cosa un poquito más divertida y vamos a trabajar pues, con dos variables. ¿Vale? Hasta ahora, en esta tabla con la que hemos estado haciendo los ejercicios, la variable era el rango de años de antigüedad en una empresa, que es una variable de razón. ¿Por qué? Porque tiene un punto 0. Yo puedo llevar 0 años o puedo llevar doble de años que tú. ¿Verdad? Mentira, ¿verdad? ¿No? Pues entonces es de razón. Es de razón. Hemos visto que en esa gráfica la simetría era negativa. Hemos podido comprobar cuánto se desvían los datos de la media. Hemos visto cuántos datos se concentran justo en la mitad. O sea, las desviaciones que hay en esos datos del centro. Los percentiles que nos dejaban por debajo, ¿vale? La mediana, que era el punto medio, pero por arriba por abajo. Y bueno, pues yo creo que esto es todo por ahora. Nos vemos en la siguiente entrega. Que bueno, hoy es día 24 de diciembre. Fum, fum, fum. Esta noche Nochebuena, mañana Navidad. Literalmente. Y pues mañana obviamente no voy a subir ningún vídeo. Pero ya pasado mañana sí supongo ya subiré el tema 4. Mi intención es que 26 subí el 4, 27 subí el 5, 28 subí el 6, 29 subí el 7, 30 subí el 8, 31 subí el 9 y el día 2 subí el 10. Esa sería mi intención. ¿Para qué? Para que por lo menos tengáis todos los temas una semana antes del examen. Que los exámenes empiezan el día 19. Lo bueno que el de análisis es el último. Bueno, y el que se presente en febrero, pues tiene otras 2 semanas más, ¿no? Pero yo me presentaría todas en enero porque los exámenes de la UNED en enero son más fáciles. Porque premian al que se presenta antes. Eso es así, ¿vale? Pues nada, un saludo y nos vemos, familia.